¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? De acá Televisión, como todas las semanas, de nuevo con ustedes en esta tertulia de este programa Al Día, en el que siempre nos acompaña Antonio Melián, que es licenciado en Ciencias Religiosas y mediador y orientación familiar, y como siempre Arminda Melián también, que es psicopedagoga y maestra de educación especial, y un servidor, que tenemos el gusto de estar con ustedes y de compartir y de ser felices en esta tertulia, en este rato de esparcimiento y de reflexión que hacemos en la oportunidad que nos da esta televisión por hacerlo y por ser felices en definitiva, ¿no? Que es un programa que hicimos anteriormente, hablando de la felicidad. También ser feliz así, comunicando, hablando, conversando, reflexionando y siendo más o menos útil. Pero al albur de lo que antes apuntábamos en este programa anterior, salió un tema y se apuntó un poco, incluso no sé si fue Antonio Arminda, que bueno, esto es un tema que hay que tocar. Pues sí, hay que tocar la soledad, pero la soledad referida a unas encuestas que también han salido recientemente. Bueno, no tan recientemente, yo recuerdo hace 2 o 3 años salió una encuesta realizada en los Estados Unidos en las que se daba cuenta de que los jóvenes entre 19 y 24 años manifestaban sentirse solos, jóvenes, adolescentes. Pero es que resulta que ahora, recientemente, hace una semana, en el periódico El País y una empresa que trabaja para este medio de comunicación, también sacó a colación el tema. Y resulta que cerca del 70% de los encuestados decían que incluso los jóvenes y adolescentes están hoy más solos que las personas mayores, ancianos, algunos de los cuales, como ustedes tristemente recuerdan, murieron en residencias abandonados, sin ningún tipo de ayuda, y que en cierto modo también convirtieron los hospitales en unos cementerios, en unas despedidas sin duelo, ¿no? Es curioso el tema. Evidentemente la gente mayor sigue en este tema de la soledad, se sienten afectados y afectadas. No hay muchos casos en los que, como ustedes saben muy bien, se han encontrado personas mayores, ancianos, dependientes, muertos en su domicilio, solos, y que los vecinos los descubrieron por el olor que daba ese cuerpo ya descompuesto. Y por supuesto sigue habiendo personas que se sienten solas, incluso en residencias que no lo van a visitar, y en sus hogares en la más completa soledad. Soledad no deseada. Si quieren, un día hablamos de la soledad deseada, la de mucha gente, muchos filósofos, personas en general, incluso en la antigüedad, que hacían loas a la soledad deseada. Pero, insistimos, el 70% de los encuestados en una reciente encuesta de este país hablan de que es más importante y le dan mayor relieve, mayor significado a la soledad que se sienten los jóvenes, adolescentes y niños que incluso los mayores. Un tema candente, buscar las causas, la situación, los elementos, las circunstancias. Arminda, ¿tú percibes también este dato? Muchísimo, además. Sobre todo estos niños de secundaria que hablan de esa soledad, y ya niños de primaria, ¿no? Desgraciadamente. Pero en secundaria se percibe muchísimo más. Ya son más conscientes y lo traen. Y es un poco lo que tú apuntabas, Paco, ya no consiste en sentirse solos porque estoy solo, sino puedo estar en una multitud, puedo estar rodeado de gente, pero me siento solo, ¿no? Y a veces esa soledad se percibe aún más cuando estás en multitud que cuando estás en soledad física, real, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que apuntan ellos? Pues lo que apuntábamos también en el programa anterior, pues que ya no tienen tanta capacidad para tener amigos de verdad, ¿no? Amigas
también de verdad, sinceras, que puedan escucharla, que luego eso no vaya a revertir como esa información pues en redes sociales o en otro grupo o a criticarte por otro lado, ¿no? Entonces todo eso va haciendo también que sientas como esa hostilidad, esa inseguridad, ese mundo en el que no puedo del todo confiar, ¿no? Y al no poder confiar en ese mundo y no sentirte seguro, empieza a crearse esa insatisfacción, esa soledad, esa tristeza de temor a estar solo verdaderamente, ¿no? A no poder contar con las redes que necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, gracias a que está la familia, esa red se sostiene. Pero es cierto que en las etapas de secundaria, que como bien sabemos el adolescente está en esa etapa muy social, muy de necesidad de vínculo con amigos y de amigas y demás, pues si esto no se está dando del todo o se da con 2 o 3 nada más, empiezan a sentirse inadecuados, que al final yo considero que no lo son, no, ni mucho menos. Lo que ocurre es que también estamos en una sociedad en la que está pasando pues determinadas cuestiones, ¿no? Las redes sociales están haciendo, bajo mi punto de vista, mucho daño. Pues es uno de los factores desencadenantes, soledad que está unida a una razón por la que se sienten solos, porque cada vez, Antonio, cada vez estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes están más aislados. O sea, aislamiento, factor precipitante de la soledad que sienten esta sección de la población, jóvenes, niños y adolescentes. Es curioso como hasta hace poco se decía, no es muy comunicativo, pero lee mucho. Entonces, la interpretación que se daba serenamente era que un chaval, un joven, seleccionaba un tiempo más o menos largo para leer, reflexionar con un libro en la mano, ¿no? De repente se inundan los ordenadores de un montón de libros que valen dinero algunos, pero que hay muchos gratis, ¿no? Y que están muy bien. Volvemos otra vez a la situación de la soledad. ¿Qué es la soledad? Porque tú haces salvedad a la soledad voluntaria, a la soledad querida, no a la interpretada, porque este joven que cada vez lee más, elige sus tiempos de soledad, que no es estar solo, es estar con la sociedad del libro, con todo lo que se relata en ese libro, alimentarse y censurar los pensamientos que se aducen en este libro, con lo cual su espíritu crítico crece y madura. La soledad impuesta es aquella que la propia sociedad alimenta. Miremos aquí la arquitectura actual. La arquitectura actual establece espacios, bloques, módulos de no más de 3-6 personas por piso. Entonces, ¿con quién me relaciono? Con aquella que grita, con aquel que llega tarde, con aquella que... pues nada, y te metes para tu casa, ¿no? O sea, está trabajada para que nadie te moleste. Es un sitio tranquilo. Yo quiero vivir en un sitio tranquilo, donde nadie me moleste. ¿Qué estás poniendo? Estás poniendo límites a tu capacidad de relación, que es la natural, la real, la impuesta por la naturaleza para el ser humano. Otra situación que te obliga a ocupar muchísimo tiempo contigo mismo y con aquellos que quieres estar, deseas estar o buscas ansioso su amistad. Es la de los WhatsApp, por poner ejemplo. Están los TikTok, están los otros, ¿no? Hay varios elementos de comunicación que se suele llamar medios de comunicación electrónicos, donde tú seleccionas no al amigo, a la persona que te escucha, que te replica, a la persona que te
no te escucha, pero te replica. La persona que te odia y por tanto te replica. Entonces yo tengo ya mi mundo, pero es un mundo fantástico, es un mundo virtual. Pues probablemente no le pones cara a lo que estás hablando. Cada vez más, después de lo del TikTok, ya yo no veo la cara preciosa de mis amigas. Ahora veo un TikTok. Virtual. Virtual, sí, una cosa extraña, ¿no? Lo más parecido, pero es como si pusiéramos caricaturas a nuestras imágenes, a fotos de ¿cómo se llama esto? De entrada. El tema, estamos hablando de una incidencia, por ejemplo, estas encuestas hablan de que este sentimiento de soledad en la gente joven, en los adolescentes, se ha intensificado después del COVID. Y es cierto, en todo modo. Y apuntando de nuevo a la estadística, el 65% de los encuestados en este reciente estudio del país le dan más importancia a la soledad de los pibes, de los chicos jóvenes, en contra del 12% que le da más importancia a la soledad de la gente mayor. En cierto modo, porque además la gente mayor ya se sabía el tema, ya era claro, ya estaba, sobre todo también el COVID, que como apuntamos anteriormente, convirtió a veces las residencias en auténticos morideros, ¿no? de soledad. Y enlazando con lo que estaba planteando Antonio ahora, evidentemente, una de las posibles razones de este sentimiento de soledad en la gente menor son las redes sociales. Son las consolas, las plataformas digitales, el sentirse unido a un amigo que tiene en el Canadá o en Nueva Zelanda, pero no lo tiene enfrente para sentir su olor y para estar piel con piel. Posiblemente, habrá otros factores más. Yo creo que también algún que otro factor familiar, del enclave familiar actual. Antes ya hablaba Antonio también de las ciudades, edificios donde viven, edificios sin alma, donde las personas no se comunican y demás, y no hay tiempo para una conversación sosegada. Arminda, dos cuestiones, dos factores posibles: redes sociales, internet, y también, a lo mejor, alguna incidencia en las consecuencias, a lo mejor, por ejemplo, del trabajo de los padres, de la mucha ocupación, de la multiocupación, que a lo mejor pues no hay. Y por supuesto, dentro, ubicado en lo que hoy llamamos más que nunca, hace ya 30 o 40 años, la familia nuclear, en contra de la extensa de los campos, de hace 50, 60, 80 años. Pues ahí, comenzando con el tema de redes sociales, yo creo que efectivamente, ¿no? Como decía antes, desde mi punto de vista, las redes sociales están haciendo mucho daño, pero creo que no es la red social en sí, sino tiene que ver con la mentira que hay detrás, ¿no? Yo creo que la red social ayuda a esconder mucha verdad, ayuda, lo digo entre comillas y de una manera casi que irónica, ¿no? Entonces esto va creando una falsa realidad y empiezas a sentirte inadecuado, como hablaba antes, porque te empiezas a comparar, porque el ser humano se va comparando, ¿no? Y entonces va diciendo, ay, pues mira aquella lo bien que se lo pasa, ay, pues mira aquel cuánto viaja, pues mira aquel qué tal cosa, y este sabe de todo, y este sabe de lo otro, y mira todo lo que hace, y yo no, y te vas comparando, y realmente lo que el otro pone no necesariamente son mentiras, que en muchas ocasiones sí, sino que pone aquello que tú quieres ver o aquello que quiere mostrar, ¿no? Y normalmente no se muestra esa cara menos amable o más de realmente de malestar, sino que se va a mostrar todo aquello de mira qué estupendo soy, mira qué maravilloso, ¿no? Entonces el otro se espeja con eso, ¿no? Y más en la adolescencia, que están como tan susceptibles a todo esto, ¿no? En el que están todavía creándose. Recordemos, y siempre lo recuerdo, que todavía el cerebro del adolescente hasta los 21, 26 años no se va a formar del todo, con lo cual van a haber ahí carencias y van a haber muchas situaciones hormonales que van a llevar al joven a esto, ¿no? Si no hay una escucha adecuada. Y entonces ahí me voy a la parte familia.
realmente es lo que hablamos. También hay una incidencia en el que los propios adultos estamos en esas redes sociales, estamos en esas prisas, estamos en ese estrés y estamos a veces en esta soledad, ¿no? Entonces eso hace que al final nuestros hijos también estén viendo todo esto. Y no hay como demasiado tiempo para esa parada. Sí, hay los 15 días que te dan de vacaciones y así todo corre para llegar al apartamento a tiempo y no sé qué, ¿no? Y realmente, pues esa parada real o ese menos es más en el día a día, en el que nos podamos sentar a escuchar a nuestros hijos, a contarles un cuento si son más pequeñitos y a contarles un cuento si son más grandes, porque a los adolescentes también les encantan las fábulas y las leyendas y eso ayuda mucho a poder reconocer ese espejo nuestro también, ¿no? Lo que hablábamos en el programa anterior, de encontrar ahí esa luz que te ilumina a ti, que es lo que te gusta a ti. Pues resulta que a tu compañero le encanta el surf, pero es que a ti lo que te encanta es bailar flamenco, no lo sé, ¿no? Entonces, que cada uno encuentre lo que a mí, oye, pues aquí yo me siento de verdad feliz, ¿no? Al margen de lo que cada uno opine o diga. Claro, apuntando, y como también estábamos hablando ahora mismo a programas anteriores que hablamos de la felicidad, claro, la soledad sentida, no deseada, impuesta, significa fundamentalmente no estar con el otro o con la otra, es decir, sentir su ausencia, ¿no? Sentir que no hay nadie que le escuche. Y claro, y es curioso, claro, hay que tener en cuenta y profundizar y poner remedio, o por lo menos sembrar cierta alarma, tampoco sea una cosa muy dramática, ¿no? Pero cierta alarma o cierta alerta respecto a que por qué los chicos y las chicas jóvenes y adolescentes se sienten solos. Ojo, porque este es el principio de una melancolía, de una posible depresión, de angustia, que nos lleva a un asunto que también hemos hablado en alguna ocasión aquí, el porcentaje alto de adolescentes que tienen pensamientos suicidas, parasuicidas que se llaman, o incluso llegan a cometer suicidio, ¿no? O sea, llegan a quitarse la vida. Antonio, ¿verdad? Tú sí, como mediador familiar tienes mucho que... Yo pensaba en una introducción, que ibas a hablar de esa experiencia enriquecedora de la tercera edad, masiva, feliz, la gente aprendiendo, escuchando, esa experiencia que tiene en Galdán, Maspalomas y Las Palmas. Yo me gustaría que tocaras el tema, si te parece, y sobre todo con el permiso del moderador. Sí, efectivamente la soledad se está elaborando no por casualidad, no es por casualidad. Hay unos grupos que se enumeran no con nombres y apellidos, sino con la cifra de los que lo componen. El grupo 8, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 12, el grupo 20. Y se le llama G20, G8, G... Eso, sobre todo en la parte económica y en la parte psicosocial, para la potenciación del bienestar económico, elabora y lanza proyectos al mundo entero para lograr esta situación. Hay grupos políticos encarnizados, enemigos de la humanidad como tal como está concebida, del hombre, de la mujer, del niño, del anciano, de la familia, que se está tocando muy agresivamente también, de las organizaciones populares, hasta acabar con ellas, de las situaciones de parabienes, de felicidad. No hay gente más alegre que la humanidad en el mundo entero festejando cualquier cosa. Es imperativo, es necesario, esas cosas que en el Antiguo Testamento se relacionaban con el único pero sociable Dios, ¿no? Entonces
hablemos Bueno, de esto. hablamos ahora mismo, después de esta pequeña interrupción, pero estamos con ustedes ya mismo, no se vayan. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hablando entre nosotros e intentando comunicarnos nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista sobre un tema acuciante que hoy día afecta a la sociedad más joven, a los más chicos, a adolescentes e incluso niños y jóvenes, dado las diferentes manifestaciones en diferentes encuestas, incluso a nivel profesional, los que estamos aquí, que tenemos algo de experiencia en el tema, sobre sentirse solo, sentirse aislado, ¿no? Y Antonio apuntaba ahora, porque claro, hay un tema que él acaba de decir respecto a una experiencia o a un encuentro que ha tenido Arminda, porque nos lleva a un tema importante que también vamos a hacer redundante en alguna otra ocasión, del encuentro intergeneracional. A lo mejor la unión de personas mayores con sus experiencias, conocimientos, oficios, profesiones y demás, en comunicación con los niños, con los adolescentes, también puede ser un factor para que los niños aprendan a no sentirse solos en algunas cuestiones y en algunas actividades que les pueden ayudar a no tener este sentimiento. Y Antonio hablaba de alguna experiencia tuya reciente. Sí, efectivamente, porque, bueno, tengo la suerte de estar con otra compañera. Hemos creado un proyecto de estimulación cognitiva a través del cuerpo y el movimiento. Entonces, bueno, hemos llevado esta experiencia, pues en concreto a la Atalaya de Guía, también la hemos llevado, bueno, a varios ayuntamientos, ¿no? Pero ahora mismo estamos centradas ahí en Guía, y entonces vienen alrededor de 50, 60 mayores a hacer la actividad. Pero es cierto que el otro día justo apareció un grupillo de jóvenes del instituto que están en una formación básica y demás, y entonces se unieron para ver un poco cuál era la dinámica que seguíamos y tal. Y los incluimos en el grupo, obviamente. Y justo en ese día creamos una dinámica en la que nos poníamos por parejas a hacer determinadas preguntas, ¿no? Como más hacia de niñez, del pasado, más muy personales, pero cada uno llegaba hasta donde quería llegar y demás, ¿no? Y entonces había un tiempo para cada quien, había un tiempo de escucha activa de uno y luego tiempo de escucha del otro, ¿no? Y la verdad es que alargamos la actividad un poco más de lo que teníamos previsto la compañera y yo, porque vimos verdaderamente a la gente disfrutar. Para empezar, que incluso en el grupo hay determinadas personas con deterioro cognitivo realmente, ¿no?
y hablaron más que nunca, se volvieron a esa niñez y a contar experiencias, y realmente lo estábamos todos disfrutando. Y cuando se cerró la actividad, ya por hora, pudimos tener las versiones de unos y de otros, y la verdad que fue mágico escuchar, ¿no? Tanto a los jóvenes como a los mayores, lo enriquecedor que había sido, cómo se habían unido, y se veía, ¿no? Es que se veía realmente las caras de ellos mientras hacían la actividad, ¿no? Y fue un regalazo, sí, sí. Pues de verdad que sí. Y, relacionado con lo que tú estás apuntando ahora, yo también colaboro con una fundación, la Fundación Lidia García sin ánimo de lucro, y yo también soy voluntario, y hay un programa que se llama Sabios, Guías e Intérpretes y Acompañamiento del Saber, en el que se trabaja encuentros intergeneracionales, en la que la gente mayor, y tú has hablado mucho de esto, porque además es bueno que lo manifieste y lo publicite, los oficios de antes, la gente de antes, cómo vivían, cómo trabajaban. Yo siempre se dice una sentencia de algún autor que no recuerdo, que cuando muere un anciano se quema una biblioteca, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pues eso también hay. Y esos encuentros, muy bien lo que tú estás planteando, esa experiencia tiene que seguir, porque ayuda a la comunicación y a sentirse felices, porque yo mismo veo en la relación profesional con estas personas que cuando participan en una actividad social que promociona esta fundación, se sienten felices, radiantes, tienen un momento de ilusión. Pues adelante con esas experiencias, Antonio, ¿no? Sí, es muy interesante aplicar desde los padres, que también tienen recursos. Lo que pasa es que lo tienen no mermados por su culpa, sino anulados por una sociedad imperativa que pretende adueñarse de nuestras voluntades. Llegar básicamente con estos grupos que estábamos enumerando, que son interesantes para la economía como tal, de la cual nos alegramos en la parte que nos toca, que siempre es poca, pero está bien para salir. Entonces, el tema es cuando observas que cada vez somos más borregos, más anodinos, menos elaboradores. A mí me recuerda esto a los que estaban obsesos con el fútbol, siguen habiendo muchísimos, ¿no? Y entonces se hablaba en caliente de cómo fue el partido, pero luego se leían al día siguiente los periódicos especialistas en deporte, sobre todo fútbol, y cambiaba el diálogo, de tal manera que te ibas a tomar la copa con los mismos al día siguiente por la tarde, y el discurso era igual, absolutamente. Alguien que discordaba porque no había leído el artículo, porque si no. Y las discusiones eran mucho menos calientes, mucho más acopladas y mucho más, entre comillas, objetivos, porque lo objetivaba el periodista que quería llevar a rueda su molino. Era un periodista que a lo mejor quería cargarse la directiva porque sus jefes, impulsados por otros superiores, llevaban a modificar el esquema de la directiva. Entonces, pero todo eso que es mentira, todo eso que es falsedad, todo eso que es inventiva, todo eso que tiene una intencionalidad perversa, es nuestro alimento de cada día. El problema no es la formación, el problema, Paco, es la información, que es excesiva, indigerible y mentirosa. Claro, es que haya tiempo, sosiego, tranquilidad para escuchar a estos chicos y esas chicas, ¿no? Incluso a nivel sanitario, evidentemente, los departamentos sanitarios o sociales de infantos juveniles, siempre, al frente de los cuales están profesionales de la psicología, de la psicopedagogía, de la mediación familiar, en fin, de todos los que entienden del tema, para que prevenir posibles desajustes comportamentales que tienen que ver con ese sentimiento de sentirse solos, los niños y los adolescentes y los jóvenes, porque posiblemente habrá que investigar alguna otra casuística y posiblemente habrá que investigar algunos otros factores antecedentes psicobiológicos, psicosociales,
ambientales, familiares que tienen estos niños, independientemente de lo que antes apuntábamos, de la influencia nefasta de las redes sociales y de los influencers y de las consolas, ¿no? Porque, y tú también hablabas de esto, Arminda, habrá que hacérselo mirar también las familias, ¿no? Padres y madres trabajando fuera de casa, obligaciones domésticas, a veces incluso también cuidando a personas mayores dependientes porque tienen que hacerlo, evidentemente, y los niños pues y los adolescentes sin control, metidos en las redes sociales, algunas cosas incluso nocivas y dañinas, de eso también vamos a hablar un día, incluso a nivel de pornografía, o súper agobiados en actividades extraescolares. Creo que te apuntabas antes y vamos a insistir en el tema, ¿no? Momentos de tranquilidad, de sosiego para hablar, para conversar, para que los jóvenes, adolescentes y los niños se sientan escuchados en familia, en la escuela y en aquellas organizaciones, sanatorios, centros de salud, que tiene que ver, por supuesto, con la medicina familiar, en la que tienen que intervenir, evidentemente, psiquiatras, neurólogos, médicos y psicólogos, claro, por ejemplo. La cuestión es que en la mayoría de los casos los que necesitan ser escuchados son los padres también, ¿no? Las familias, los padres, madres, sí, ¿no? Porque también están envueltos en esa situación, en esa vorágine, ¿no? Cada vez escucho más a menudo que en vez de 24 horas el día debiera tener 32, una cosa así, ¿no? Porque como que no les da la vida para todo lo que hay que responder y todo lo que hay. Entonces, toda esa demanda externa, ¿no? De ser buenos profesionales, buenos maridos y mujeres, buenos amigos, buenos padres, buenos hijos, es una demanda permanente tan grande que uno al final no tiene tiempo para sí mismo y para poder estar en calma y escucharte y reconocerte. Y al no poder estar en ti, es complicado poder escuchar al otro, porque realmente no lo escuchas, porque necesitas tú hablar también, ¿no? Entonces es como en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por eso en muchas ocasiones, pues lo que se pretende es crear un sostén a las familias para que ellos puedan a la vez sostener a sus hijos, ¿no? Y muchas veces pues esto, ¿no? Llegan por la noche pues cansados, agobiados, preparando el día anterior, no sé qué, que si el examen de la niña, que si la tarea del niño o de no sé quién. Y realmente ahí el poder escucharles es como el reloj sigue pasando tiempo, pero realmente hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscar la manera, pues esto que hablamos, de que menos es más, de ver qué es lo que realmente se puede de alguna manera quitar a lo mejor una de esas actividades, ¿no? Porque también queremos a unos niños perfectos que respondan en el día de mañana con idiomas, con que sean músicos estupendos y que sean además atletas y que sean tal y que además saquen buenas notas y que además a nivel emocional estén perfectos. Pues eso, claro, tenemos un listón que sí, vamos... No. Y sobre todo quizás también... habrá que dedicar más tiempo en calidad, no en cantidad. Sí. Es decir, la calidad, no hace falta estar 10 horas, pero a lo mejor con 1 hora o con que el chico, que la chica, que el adolescente se sienta escuchado, mirado, visto. Sí, un momento. Simplemente, ¿no? Mirado, visto. Mejorar la calidad de las relaciones. Sí, porque muchas veces, Paco, y perdona que vuelva a coger el turno, sí es cierto que los chicos en consulta, ¿no? Muchas veces dicen, es que mis padres me preguntan qué tal el día, me escuchan, pero sobre la marcha me dicen, ¿no será que tú primero hiciste tal cosa? Cuando le estoy contando, es que no sé qué chaval me molestó, ¿y no será que tú primero? Pero bueno, tú date cuenta que él también, que mira lo que le pasa a él en casa y tal, dice, y al final no me están escuchando a mí, ¿no? Y es real. Porque como padres, pues entran muchos miedos, entran los miedos de a ver si el chiquillo me está sufriendo bullying, o a ver si el chiquillo es él el que está haciendo el bullying, o a ver si el chiquillo aquí se me va a traumatizar. Entonces hay una serie de miedos que nos estamos escuchando nosotros como padres y no podemos escucharlo a él plenamente, porque realmente vamos enseguida a poner solución, a poner consejo, a poner tal. Y no, a lo mejor los chicos, a lo mejor no, se los aseguro yo, lo que quieren es simplemente sentirse
escuchados, legitimados en aquello que vivieron, que se sintieron mal, que fíjate tú que al final este compañero preguntó y perdimos toda la clase escuchando la duda de él. Y poco a poco cuando escuchas, oye, pues es verdad, a ti eso te pareció una pérdida de tiempo, te pareció injusto, cuando ellos se sienten reconocidas ahí, te dicen de repente, bueno, que yo lo entiendo, que él a lo mejor necesitó que resolvieran esa duda y a mí también me ayudó para esto, pero claro, eso lo ha podido hacer después de que él pudo expresar y pudo sentirse legitimado y escuchado y visto, ¿no? Claro. Y entonces ya pudo ver al otro. Pero no puede ver al otro, ni podemos como padres obligarles a ver al otro si no estamos pudiendo vernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, un elemento también de sentirse escuchado, de estar con el otro, con las otras, y también apuntando al programa anterior de felicidad, decía una anécdota de un aventurero que estaba por el desierto, no sé en qué parte, y que iba caminando para descubrir cosas y demás, apurado para hacer arqueología y demás, y luego escribir un libro, un documental, y se encontró con un tuareg, y el tuareg estaba sentado en una roca allí, y entonces miró el aventurero mirando su reloj, y el tuareg tranquilamente le dice, tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo. Qué bueno. Claro. Tiempo, todo el tiempo del mundo para poder ser feliz y para hacer las cosas que necesito y que quiero y que deseo. Nos vemos en un momento después de esta pausa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola de nuevo. Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer las personas, los individuos, los profesionales, la familia, para paliar este sentimiento de soledad, de abandono, de aislamiento que demuestran las encuestas y estudios diferentes que tienen los jóvenes y de los adolescentes? Y la pregunta también nos la planteamos a las instituciones públicas. Claro, por ejemplo, un tema. El movimiento vecinal casi ha desaparecido. Y los vecinos que se reunían, que tenían incluso subvenciones y demás, pues ahí estaban los chicos, las chicas, los jóvenes, las personas mayores, y intercambiaban. Y eso es importante. A veces también, evidentemente, un poco idealizamos, y con toda razón, la vida anterior de nuestros campesinos en los campos y demás, la vida sosegada, el contacto vecinal que era importante, existía, la vigilancia natural, las comunidades vecinales, muy bien, de hace 40, 50 o 80 años, lo que ustedes quieran. No olvidemos también que era una época de muchas carencias, de mucha superstición y de desprotección social. Bien. Pero claro, yo quizás propondría como solución en general
evidentemente retomar el contacto humano que tenían esas generaciones nuestras anteriores, también combinado con lo novedoso, que también es importante, porque no se pueden desechar ni los móviles, ni los smartphones, ni las redes sociales que existen, ¿no? Y yo creo que una combinación entre los dos factores pueden hacer que la sociedad en general, y especialmente estos más débiles que son los niños y los adolescentes, abandonen ese sentimiento de aislamiento y soledad que tienen. Y planteamos, ya apunté ahora al movimiento vecinal, posiblemente haya más cosas. Ustedes saben que en Canarias y en todas partes y en todo el estado, existen el cuádruple de bares que de bibliotecas. ¿Por qué no fomentar la biblioteca también? Es otra cuestión que está directamente relacionada con el ciudadano, sobre todo a través de los municipios, que también como lugar de encuentro, de lectura para los chicos, con bibliotecas infantiles y juveniles. Se me ocurren algunas otras cosas más, pero lo que quiero decir con esto es que el papel de las instituciones a la hora de combatir este sentimiento de soledad de los más chicos. Yo pienso, y a lo mejor mi pensamiento queda corto, que el sentimiento de soledad es una entelequia. Sí, no es real, es ficción, y creo que en programas anteriores, imaginación en parte. En programas anteriores hemos tocado el tema por ahí. Entonces, partiendo de la base de que hay un niño en un rincón de la casa con un móvil en la mano, abstracto, y de repente se levanta y empieza a hacer el mono porque se crece un montón, llega a la tienda y paga, y cuando va a pagar hace también. Y entonces digo, pero estamos yendo para atrás, donde esto lo haría mejor un mono, porque está muy en la especie, ¿no? O sea, ponerlo en la muralla china, a observar con qué rapidez y destreza un mono le quita el bolso a una mujer y le tira todo, menos los caramelos o las castañas que lleva, o almendras. Eso se lo queda a él. Y de repente raja esto y lo tira. O sea, que se ha quedado sin bolso y tiene que llevar en la mano. O sea, el solitario fabrica la soledad. Y fabrica la soledad con un sentimiento negativo, con un sentimiento de tristeza, de dolor, de aislamiento, de incomprensión, de rechazado, de fuera de la realidad social. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, que volvemos a decir que es esencialmente sociable. Queremos ponerle algunas soluciones sin ver las causas, no. Porque, cuidado que aquí hay una bomba detrás. Estaba yo hablando anteriormente de los grupos de poder económico, de poder social, de poder de destrucción. Hay grupos para todo. Por citar uno norteamericano, el Citizen, que tiene marca de reloj, pero que significa comunidad. Y son los más enemigos de la comunidad con su comportamiento. O sea, saben encubrir con una palabra llamativa aquella perversión que va en contra de esa propia palabra. Entonces ya estamos fuera de órbita, ¿no? Sí. Los desconocimientos de esos grupos que influyen, tú criticas mucho a los influentes, pero la influencia existe, que influyen enormemente en los comportamientos. No tiene más que ver el lenguaje. Oye, mira que tengo un problema, a mí no me cuentes tus problemas, no me comas la oreja, etcétera. Hay un montón de máximas creadas que están en el mundo entero y a la vez. ¿Quién crea eso? Pero no te vayas más lejos, perdón. Sí. Hasta en los dibujos hay una frase, en unos dibujos en concreto, que dice, ni lo sé ni me importa. Y tengo varios niños que repiten esa frase, ni lo sé ni me importa, como dice no sé quién, ¿no? Sí, no voy a decir. Se dejan llevar por. Totalmente. Entonces estamos teniendo, y después ya con los videojuegos ni hablemos, porque hay videojuegos que directamente es que no deberían estar ni comercializados.
súper agresivos. Déjame terminar Sí, porque sí, no sí. quiero Sí. ser negativo, porque la gente que está revolviendo la sopa suelta el revolvedor y dice, pues aquí no podemos hacer nada. No, sí se No, puede. sí hay que hacer. Entonces es volver, es decir, una de las técnicas que se emplea muchísimo, está en primer lugar aquellas personas que están científicamente capacitadas para dar soluciones a estos temas. No neguemos la experiencia. Hay un abuelo que con una frase le dan la vuelta al pensamiento de su nieto. Es decir, la experiencia es un grado en todos lados, no solo en el cuartel. Entonces, yo creo que escucharnos unos a otros, la excesiva cientificación, no voy a ir en contra de nada ni de nadie, la excesiva cientificación es para gente con una preparación y una capacidad de análisis, porque incluso se emplean palabras como las que hemos empleado nosotros en programas anteriores, palabras nuevas, resilientes, resistencia, no quiero nombrar la americana, porque para ver la tele, leer la tele, estoy estudiando inglés. Porque no me entero de nada, y están hablando en español. Sí, sí. Pero que me meten las palabras inglesas, Sí, mete. que venga al móvil, y dice no tiene cobertura, sí. O te dice batería agotada. Sí, El cambio que tengo que tener para el hecho ese. Yo- Entonces, claro. hay recursos muchísimos, municipales, cabildicios, gubernamentales, porque hay mucha preocupación con esto. Hay recursos incluso voluntarios o diríamos gratuitos, también estoy pensando en ese grupo, las 300 y pico personas de la Casa Helder, donde tuviste la suerte de impartir técnicas muy novedosas de metaconocimiento y demás, ¿no? Claro. Yo creo que hay cosas, hay bastantes cosas, tiene que haber preocupación, tiene que haber amor y cariño por ese niño, no solo la compasión. Y esto podríamos seguir hablando antes de empezar a proponer qué actividades o qué recetas daríamos para estas cuestiones, pero hay que tocarla, ¿eh? Pero efectivamente hay que tocarla. Y en este último apartado estamos hablando del papel de las instituciones en este tipo de cuestiones. Hablamos de la biblioteca, de los movimientos vecinales, del fomento de la participación a través de programas, por ejemplo, lo que antes apuntaba Arminda, lo que también yo estaba hablando de una experiencia actual que se está llevando a cabo a través de esta fundación que se llama Lidia García, y en la que yo participo como voluntario. Subvencionar aquellas actividades y aquellos programas en los que se fomenten encuentros de niños, jóvenes, adolescentes, culturales, sociales, que fomentan evidentemente la socialización y que en cierto modo también son lugares de esperanza, ¿no? Sí. ¿Verdad? Aunque sea Sí. un poco poético, pero sí, claro, a lo mejor en este tipo de encuentros estamos aplicando un antídoto, estamos previniendo de que esa gente, de que esos jóvenes, esos niños, participando de forma periódica en una actividad, no se sientan solos o solas. Claro, aquí ya se ha creado un grupo porque llevamos ya un par de meses trabajando, ¿no? Entonces es muy enriquecedor el ver, ¿no? Como que sí es cierto que cada cierto tiempo se añade gente nueva, ¿no? Cada día también aparece alguien más, pero que es una maravilla porque generalmente el grupo se ha mantenido desde el principio. Y es lo que comentas, ¿no? También nosotras tenemos muy claro, tanto mi compañera Irenela como yo, pues que lo que queremos, que la estimulación cognitiva y que toda esa pasa por ese estado de felicidad. ¿Y que cómo se consigue? Pues a través de las relaciones sociales, que ahí lo tenemos garantizado con toda la gente que somos. A través del movimiento, efectivamente hacemos ejercicios, ¿no? Porque se llama estimulación cognitiva a través del cuerpo y el movimiento. Entonces hacemos muchos movimientos. Este movimiento viene con mucha alegría porque hacemos como a través de poemas o a través de historias canarias, ¿no? Que también nos gusta mucho. Entonces surge mucho la risa, surge mucho esa complicidad. A veces hacemos en equipo, en pareja, para que también haya como esa
complicidad individual de tú a tú, en el que el otro no solo se sienta en grupo, sino también acompañado en ese momento. Entonces, bueno, como sabemos un par de claves, ¿no?, que ayudan a esa estimulación, pues nosotras vamos privadísimas para abajo también, ¿no? La que más disfrutamos somos nosotras casi. Y yo recuerdo, Antonio, y eso te afecta a ti y en parte también a mí, por nuestras experiencias pasadas, porque tenemos ya unos años, ¿no? Aunque no somos mayores, somos jóvenes, ¿no? Pero bueno, con el espíritu, yo recuerdo en mi vida colegial, de internado en el mismo sentido de la palabra, por ejemplo, la vida del seminario, la gente, éramos jóvenes, adolescentes, y no nos sentíamos solos. ¿Por qué no nos sentíamos solos? No, porque nos buscábamos inmediatamente el tema que yo quiero hablar, lo voy a hablar con Paco, o lo voy a hablar con Antonio Pérez, que apareció un día por allí y dice, voy a unirme a Antonio, a Melián, porque es el hombre que más de mundanología sabe. Por ejemplo. Entonces el hombre quería mundanología y venía a mí. Pero sin ir más lejos, unos pocos años, cómo estaban los padres de los niños que iban a hacer la primera comunión con nosotros, que hablábamos de estos temas, pues que decían, me han dado una luz, me voy más tranquila, mira, estoy trabajando en tal empresa, pero la semana que viene me toca por la tarde, lamento, y se emocionaba mucho no estar para esa charla. Por cierto, entre paréntesis, hace poco 2 personas que las atendí en el despacho profesional, en esta fundación con la que colaboro, y estaban presentes en esos encuentros de primera comunión y estaban alucinando. Dice, ¿cómo es posible que se haya perdido eso? Claro. ¿Te acuerdas? La reunión entre padres, hijos, familia. Sí. Y estaban perseguidas sistemáticamente por los demás curas. Curioso, pues, hay que ver cuál es la en plan duro, estás denunciando un tema que no sabe. Me da igual, es que me angustia todas estas cosas. Pues te van a ver, te van a escuchar. Claro, que me llame. Estoy de acuerdo porque estas señoras, 2 mujeres, dicen, han laminado nuestras ilusiones, me decían. De ahora van a otro grupo donde todo es tristeza, angustia, apocalipsis. Y invierno y tal, y preparar, y sumisión, y oración. La que le pegó al marido, el marido que la mató. Sí, claro. O sea, que quiero decir, bueno, también y yo me alegro, fíjense que ustedes, una cosa tan sencilla, un movimiento de catequesis católica en este caso, pero con un sentido progresista avanzado de comunicación y de verbalización de penas en la que estaban chicos, jóvenes y niños de primera comunión y personas mayores, en la que participábamos cada uno con nuestra, yo por supuesto desde el punto de vista psicológico, antropológico, Antonio desde el punto de vista teológico, muy bien llevado por todo, incluso, entonces claro, pues, ¿por qué? Y en eso te hablo y te implico, ¿por qué una institución como la Iglesia no fomenta este tipo de participación? Yo me alegro que ven que hemos hecho un repaso a todas las diferentes instituciones y que nos hemos quedado cortos, pero seguiremos con ustedes. Lo que sí es importante es que ustedes van a sentirse acompañados por nosotros, no van a estar solos, porque estaremos con ustedes durante toda la semana en diferentes programas y por supuesto cuente con nosotros y como decimos en mi patria Argentina, siempre con vos. Nos vemos.